El cuerpo de la mujer y el trabajo a lo largo de la historia. En la época de la Revolución Industrial, la mujer era considerada políticamente incapaz, quien únicamente se encargaba del cuidado de los hijos y de las tareas domésticas. El papel de la mujer cambió rotundamente en este proceso de industrialización. Las mujeres se convierten en obreros con las mismas jornadas que los hombres, pero sufriendo una clara discriminación, puesto que su sueldo se fijaba en el 50% del de los hombres. No podemos dejar de nombrar que los niños y niñas son contratados en las fábricas a partir de edades tan tempranas como los 5 años, todo aquello por unos sueldos de auténtica miseria. La situación de las mujeres fue dramática. Además de soportar jornadas de trabajo de 13 o 14 horas, tenían que atender las labores del hogar y de los hijos. Por ello, no es de extrañar que a los 30 años fueran auténticas ancianas en su aspecto. Lo habitual era que las mujeres sean explotadas, se les pagaba un salario mínimo, estaban expuestas a largas horas de trabajo, con una variación de abusos junto con la explotación infantil. Con la llegada de la revolución industrial, se crean las grandes fábricas donde se hace imprescindible la concentración de grandes cantidades de obreros. Los salarios de los hombres son tan bajos que no les permiten mantener a su familia, sumado a la necesidad de los patrones de contratar mujeres para sus fábricas, para abaratar los costos de producción, haciendo que las mujeres se incorporen al trabajo remunerado. La mujer trabajadora alcanzó notable relevancia durante el siglo XIX. Fue un producto de la revolución industrial y se convirtió en una figura problemática. Este problema implicaba el verdadero significado de la feminidad y de la compatibilidad entre feminidad y trabajo asalariado. En consecuencia, se sostenía que la mujer solo podría trabajar unos periodos cortos de su vida, para retirarse del empleo remunerado después de casarse o de haber tenido hijos y volver a trabajar únicamente en el caso de que el marido no pudiera mantener a la familia. Mitad del siglo XIX al siglo XX. Virtudes como el trabajo, la honradez, la responsabilidad, el ahorro y la limpieza debían ser transmitidas por las mujeres en su hogar. Asimismo, los discursos médicos e higiénicos que se difundían en numerosos manuales de higiene, pedagogía doméstica, puericultura y urbanidad que circulaban en las primeras décadas del siglo XX. Asignaban a la mujer el rol de enfermera del hogar, responsable de la salud y productividad de todos sus miembros. En esos manuales se le adiestraba en el cuidado de los niños, la higiene del hogar, la preparación de los alimentos y la importancia de imponer hábitos de higiene y urbanidad. En síntesis, la economía del hogar, las tareas domésticas, la educación y disciplinamiento de los hijos, junto a la integridad moral de todos los miembros de la familia, los cuidados de salud e higiene, fueron todas tareas femeninas elevadas a la categoría de oficio titulado ama de casa. Las mujeres de las élites urbanas no solo debían cumplir estas tareas en sus propios hogares, sino que debían convertirse en una especie de misioneras sociales que se encargaban de moralizar a las mujeres y a los niños de los sectores pobres. Su acción debía dirigirse principalmente a las obreras que surgen como grupo social en las ciudades donde se inició la industrialización. A medida que avanzaba el siglo y los procesos de modernización, la mujer ocupó cada vez con mayor insistencia nuevos espacios. Su presencia se hizo habitual en el teatro, las salas de cine, los salones de té y aún en los clubes sociales, en los cuales a principios del siglo solo se permitía la presencia masculina. Durante los años 20, y como consecuencia del impacto de la Primera Guerra Mundial en los roles femeninos, sectores de mujeres de la sociedad local que tenían la oportunidad de viajar al exterior o de leer y estar en contacto con publicaciones europeas, adoptaron actitudes y comportamientos que se distanciaban del ideal femenino convencional. La moda se hizo mucho más sofisticada. Se suprimió el uso del corset, permitiendo mayor libertad de movimiento en el cuerpo femenino, y el largo de la falda se recortó de forma notable, exponiendo a la vista las piernas. El cabello se llevó corto y se impulsó el maquillaje. Diferencias sociales y diferencia de oportunidades. La facilidad para los sectores femeninos de la élite y de la clase media para dedicarse a otras actividades por fuera del hogar radicaba en la facilidad de proveerse de servicio doméstico, como bien lo ilustra un manual educativo de 1938. En efecto, aún entre los sectores medios no era extraño contar con cocinera, dentrodera,
niñera y algunas veces hasta con una carguera, que tenía bajo su completa responsabilidad al recién nacido. Además, semanalmente se contrataban los servicios de lavandera, aplanchadora y lavadora de pisos. El incremento significativo de la población urbana durante las primeras décadas del siglo XX se debió en gran parte a la migración campesina de las áreas más cercanas a las ciudades. Muchas de estas migrantes fueron mujeres solas que no encontraban ninguna actividad productiva dentro de la pequeña propiedad campesina o en las grandes haciendas que privilegiaban el trabajo masculino. Algunas de estas mujeres, menos desafortunadas, encontraron empleo en los nuevos establecimientos fabriles o en talleres artesanales, pero la gran mayoría de ellas debió emplearse en el servicio doméstico. Muchos padres campesinos preferían entregar a sus hijas como sirvientas, con tal de no verlas empleadas en fábricas, que asociaban a libertinaje y perdición. Pero poco se sabe sobre la vida de este importante núcleo femenino, tan determinante en la vida familiar. Sobre ellas recae la responsabilidad de la crianza de los niños, la higiene del hogar y los hábitos alimenticios. En algunos sectores sociales y en varias regiones del país es también responsabilidad de la empleada doméstica la iniciación sexual de los jóvenes de la casa y la satisfacción del señor. Muchas veces, frustrado ante la sexualidad fría de su esposa, la presencia sexual por las domésticas radicaba, en parte, en que a diferencia de las prostitutas, el temor a un posible contagio venéreo no existía. La vida de las empleadas domésticas fue dura. Muchas de ellas ni siquiera recibían salario por sus servicios y cuando se les pagaba, este era el 50% más bajo que el de las obreras, el cual ya era bastante menguado. Sin mayor libertad ni tiempo propio, su mundo afectivo se reducía a la familia donde trabajaban. Solas y vulnerables, su sexualidad se limitaba a encuentros furtivos de los cuales, como consecuencia indeseada, podía resultar un embarazo. Esta situación la llevaba a perder el empleo y a sufrir las reacciones familiares que no pocas veces llegaban hasta la violencia física. Sin empleo ni familia, les quedaban los caminos de la prostitución o la mendicidad. Ante estas disyuntivas, algunas de ellas, desafiando las normas morales y jurídicas, llegaron a situaciones extremas como el aborto y aún el infanticidio. La prostitución como única salida. El crecimiento urbano, la migración de campesinas solas, la falta de empleo, los bajos salarios de obreras y otras trabajadoras urbanas contribuyeron a un incremento considerable de la prostitución en las ciudades. A más de estos factores, no debemos olvidar que la campesina joven y sola debe enfrentar en la ciudad la ausencia de controles tradicionales como el de la familia, al igual que el desarraigo cultural y afectivo. A tales problemas se suma una de las grandes dificultades que padecen todos los pobres de la ciudad, la carencia de vivienda, y algunas campesinas deben refugiarse en casas de inquilinato o pensiones donde el hacinamiento y la falta de privacidad allanan el camino hacia la prostitución. El burdel se convirtió en sitio importante de sociabilidad masculina. En él no solo se hacían tratos sexuales, sino que era también el refugio de bohemios, intelectuales y marginales que buscaban nuevos espacios, libres del rígido control social que las costumbres y la moral católica trataban de imponer en los centros urbanos. El auge de la prostitución fue acompañado con un aumento significativo de las enfermedades venéreas, lo que preocupó seriamente a las autoridades municipales y médicas, pues según ellos ponía en peligro el sector de mujeres inocentes de la sociedad, las esposas e hijas de familia. Como prevención, se crearon institutos profilácticos encargados del control de venéreas. Estos expedían a las meretrices un certificado de sanidad que debían portar y renovar cada mes. Estas medidas no tuvieron mayores resultados, ni la policía ni los clientes exigían el certificado y los tratamientos médicos de las enfermedades sexuales requerían de constancia y disciplina que ni prostitutas ni enfermos estaban dispuestos a seguir. Mujer y mundo laboral. Además de la situación actual de la mujer en el mundo laboral. En el siglo XXI, las mujeres no solo han avanzado en el reconocimiento de sus derechos laborales y sociales,
sino que han alcanzado puesto o trabajan en áreas que antes eran patrimonio exclusivo de los hombres. Según encuestas privadas y relevamientos de organismos oficiales, todavía persisten desigualdades, tanto en los salarios como en los accesos a cargo ejecutivo. Según un estudio sobre diversidad de género realizado por ADECO Argentina, casi la mitad de los argentinos sufrió o fue testigo de algún acto discriminatorio hacia las mujeres. El 54% afirma que la situación de la mujer en el mercado laboral ha mejorado en los últimos 15 años. Un 23% respondió que no consideran que haya igualdad laboral entre hombres y mujeres. Los motivos más relevantes seleccionados por las encuestas son: el 42% afirmó que es por el mito de que las mujeres están menos calificadas que los hombres para realizar un trabajo. El 33% cree que la opinión de las mujeres es menos valorada y el 32% plantea el tema de la maternidad. Un 30% cree que es porque cobran menos sueldo, el 24% porque las mujeres no ocupan puestos gerenciales y el 12% porque son víctimas de acoso. Según los datos relevados por el INDEC, un 43,2% de la población de mujeres se encuentra en actividad, lo cual es mucho menor en comparación al porcentaje de la población de hombres que alcanza el 69,6%. La mayor tasa de actividad de mujeres se da en la franja entre 25 y 45 años. A nivel general, el porcentaje de mujeres trabajando es menor y la brecha también se nota en la situación de su trayectoria laboral. Muchas mujeres suelen ingresar más tarde al mercado laboral y también se retiran antes. La mujer y el trabajo, ¿qué problemas existen? La situación actual por la mujer en el medio laboral se caracteriza por una serie de factores. La jornada de trabajo no acaba nunca porque la mayor parte de las mujeres después de trabajar se dedican a tareas domésticas y al cuidado de sus hijos e hijas. Suelen ser las mujeres las que piden permiso o excedencias para cuidar a sus niños o niñas, o a personas ancianas o enfermas. Las mujeres tienen mayor presencia en estudios como las ciencias sociales y jurídicas y ciencias de la salud, mientras que en ingeniería y arquitectura, así como en ciencias, la presencia de la mujer es escasa. El acceso a puestos de responsabilidad por parte de las mujeres también es inferior respecto a los hombres, por lo que se dice que existe un techo cristal que impide ascender a las mujeres a puestos directivos. Por tanto, aunque durante el siglo XX se han producido muchos avances, lo cierto es que la mujer todavía no ha alcanzado la igualdad en el ámbito laboral y sigue situándose en una posición inferior a pesar de estar igual de preparada y de tener las mismas habilidades que los hombres.